Libro de Primera de Corintios. Primer libro de Corintios. El día de hoy, hermanos, estaré iniciando un estudio del libro de Primera de Corintios. Vamos a estar viendo el día de hoy una introducción al libro de Corintios y más adelante vamos a entrar de lleno a estudiar el texto del libro. Le invito a que me siga con su vista, ahí en Primera de Corintios capítulo 1. Más adelante vamos a ir a Hechos capítulo 18, pero ahorita vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Noten lo que dice la Biblia, hermanos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos a orar, hermanos. Mi Señor, le doy gracias por la bendición de tener su preciosa palabra en nuestras manos. Mi Señor, gracias por haber usado al apóstol Pablo para escribir esta carta. Mi Señor, aunque han pasado casi 2000 años, mi Señor, desde que la carta se escribió, mi Dios, es su preciosa palabra y nunca pudiéramos decir que será un libro obsoleto, un libro que no tenga beneficio, provecho para su pueblo en el presente. Gracias por la mucha riqueza espiritual que podemos obtener del estudio de este precioso libro. Padre, obre poderosamente. Háblenos en lo que estaremos viendo el día de hoy y que su bendito nombre sea honrado y glorificado. Le damos gracias y le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Déjenme iniciar mencionando una ilustración, hermanos. Hace algunos años tuve la experiencia, hermano, de conocer a un hombre de descendencia libanés. Recuerdo que este hombre se apellidaba, hace mucho que no lo he sabido de él. Este hombre se apellidaba Fuad Yalbut. En aquel tiempo, recuerdo cuando le conocí, él tenía 26 años, ahorita debe andar cerca de 37, 38 años. Era un hombre del cual pudiéramos decir un hombre muy brillante, un tipo, hermano, muy preparado, muy capacitado. Este hombre posee un coeficiente intelectual muy elevado, lo que pudiéramos decir, hermano, una persona superdotada. A la edad de un jovencito que normalmente estaría terminando su secundaria, este hombre a esa edad de 14, 15 años estaba terminando, hermano, su primer carrera universitaria. Cuando yo lo conocí, tenía 26 años, ya había sacado, hermano, 4 títulos universitarios. En ese momento que yo lo conocí, él estaba trabajando por terminar, hermanos, su tercer doctorado. Un hombre muy brillante en la cuestión académica. Humanamente hablando, todos pudiéramos pensar que este hombre estaba destinado a ser súper exitoso. Un hombre con la capacidad, hermano, para conquistar el mundo. Pero este hombre súper brillante, con mucho talento, con mucha capacidad, para mi sorpresa, era un hombre que estaba metido en un sinfín de problemas. Yo lo conocí porque un hermano de la iglesia le puso una cita conmigo para recibir consejería y tratar de evitar a sus 26 años su segundo divorcio. Personas que trabajaban alrededor de él no se podían explicar cómo, siendo un hombre tan brillante en la cuestión laboral, al mismo tiempo fuera un hombre que tuviera tantos problemas y que estuviera viviendo una vida
vida muy triste, una vida muy miserable. La vida de este hombre que estamos usando como ilustración, hermanos, nos muestra un cuadro muy similar al de la iglesia de Corinto. ¿Por qué, hermanos? Creo que para ningún fiel lector de la Escritura es una sorpresa escuchar, hermano, que la iglesia de Corinto fue una iglesia que tuvo muchos problemas, que pasó por situaciones bien difíciles, bien complicadas. De hecho, un comentarista que estaba leyendo mencionaba, hermano, que a él se le hace difícil pensar que una iglesia en la actualidad tenga los problemas que tuvo la iglesia de Corinto en el tiempo que Pablo le escribió la carta. Una iglesia, hermano, en la que pasaron situaciones que la misma carta dice que ni siquiera entre los mundanos, hermano, estaban sucediendo. Pero hay un detalle muy importante, hermano. Si prestamos atención a la carta de Primera de Corintios, nos daremos cuenta de que la iglesia de Corinto fue una iglesia muy bendecida por el Señor. Una iglesia con las cualidades espirituales necesarias, hermano, para dar mucha gloria al Señor. Una iglesia que tenía todo lo necesario para ser usados, hermano, de una manera impresionante por Dios. Solo que en lugar de ser usados como el Señor quería hacerlo, fue una iglesia, hermano, que bien podemos decir, trajo deshonra al nombre de Dios. Hermano, nos llenamos de asombro al ver cómo una iglesia tan bendecida llegó a ser una iglesia con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas situaciones, hermano, increíbles. Pero déjeme decir esto, hermano, debemos tener en mente que la iglesia de Corinto no fue víctima de las circunstancias. La iglesia de Corinto, hermano, no fue víctima de la condición moral de la ciudad donde se encontraba la iglesia. La iglesia de Corinto sencillamente, hermano, cometió el error que muchos de nosotros estamos expuestos a cometer. Hermano, la iglesia de Corinto descuidaron, hermano, las muchas bendiciones, dones y riquezas espirituales que Dios les había concedido. Y déjeme decirle, lo que sucedió a la iglesia de Corinto, hermano, es una exhortación y es una advertencia de lo que le puede suceder, hermano, a cualquier iglesia. Los creyentes que formaron parte de la iglesia de Corinto, que se metieron en problemas, en dificultades, que llegaron a hacer cosas, hermano, nada agradables, son un ejemplo, hermano, de lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros si no cuidamos, hermanos, si no velamos en nuestra vida espiritual. Quiero en esta tarde, a manera de introducción a la carta, que veamos tres cosas, hermano. Quiero que veamos el día de hoy un poquito sobre la ciudad de Corinto, un poquito sobre la iglesia de Corinto y cuál fue la razón, hermano, por la cual Pablo se vio movido a escribir esta primera carta de Corintios.
En primer lugar, veamos un poquito sobre la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto estaba geográficamente ubicado, hermano, en una posición muy buena. Corinto estaba ubicado en un lugar especial donde había mucho comercio, tanto terrestre como marítimo. Hermano, llegaban muchas embarcaciones a la ciudad de Corinto, negociando en un buen sentido, traficando. Mucha gente llegaba a la ciudad de Corinto, hermano, a hacer negocio. Mira, hermano, el día de hoy, como en la antigüedad, mucha gente busca vivir donde hay futuro económico, donde hay posibilidad de hacer negocios. Hermano, ¿por qué mucha gente deja los pueblos, deja sus rancherías para venir a una ciudad? Por cuestiones de escuelas. Hermano, en Corinto había muchas escuelas por cuestión, hermano, de futuro económico. En aquel tiempo, si alguien buscaba futuro económico, hermano, ir a la ciudad de Corinto, en ese sentido, sonaba como una muy buena idea, hermano. Se cree que muy posiblemente en el tiempo de Pablo, Corinto era probablemente, hermano, la ciudad más rica de Grecia. Una ciudad, hermano, que en el tiempo de Pablo contaba aproximadamente con 100,000 habitantes. Ahora, hermano, el día de hoy pudiéramos decir, no era mucha gente. Hermosillo, hermano, andará entre 800, 900,000 personas. Pero tengamos en mente que en aquel tiempo una población, hermano, de 100,000 personas era una población muy considerable, hermano. Corinto era una de las grandes metrópolis, hermano, de aquel tiempo, una ciudad materialmente hablando próspera, con mucho futuro económico. Hermano, en la ciudad de Corinto, cada 2 años se realizaban, hermano, unas competencias deportivas que solamente eran superadas con las Olimpiadas. Si usted recuerda, en el capítulo 9, Pablo hace alusión, hermano, a deportes, a competencias. ¿Por qué Pablo lo hace? Porque en la ciudad de Corinto, hermano, había mucha algarabía, hermano, porque cada 2 años había competencias. Había un estadio en aquel lugar, hermano, para una capacidad aproximada de 18,000 personas. Nada más para que tome proporción, hermano. Hermosillo anda cerca de 1,000,000 de personas, hermano. Y el lugar más grande aquí en Hermosillo, en cuanto a deportes, es el Estadio Sonora. Y le caben 16,000 personas. En aquel tiempo, en una ciudad de 100,000, había un estadio para 18,000 personas, hermano. Había mucha emoción, mucha algarabía, hermano, en esas competencias deportivas. En la ciudad de Corinto había un enorme monte que se elevaba sobre la ciudad, donde en ese monte había un templo, hermano, dedicado a Afrodita. ¿Quién era Afrodita? La diosa del amor, hermanos. No sé si era como el santo que lo ponen de cabeza el día de hoy, hermanos. Pero a lo mejor era algo similar, hermanos. No se crean, hermano. Pero en aquel tiempo, Afrodita era la diosa del amor, hermano. Tome nota de lo siguiente. El templo de Afrodita, solo para darnos una idea, hermano, tenía que ser de un gran tamaño
Hermano, las sacerdotisas, no los sacerdotes, las sacerdotisas, hermano, que funcionaban en el templo de la diosa Afrodita, se cree, hermano, que eran aproximadamente unas 1000 sacerdotisas. Ahora, ¿se imagina, hermano, la capacidad de este lugar, hermano, la capacidad de este templo? Si solamente las sacerdotisas, hermano, eran aproximadamente 1000. Ahora, otro nombre que se le daba a las sacerdotisas, hermano, eran prostitutas sagradas. Ni tenían nada de sagradas por ser lo que eran. Hermano, las prácticas que se llevaban a cabo en ese templo, en ese lugar, básicamente, hermano, eran orgías gigantescas, hermano. Orgías de proporciones mayúsculas, hermano. Se puede imaginar 1000 sacerdotisas, hermano. Llegaban personas, como se lo mencionaba ahorita, de muchos lugares, ya sea por tierra, por barco. ¿Y sabe cuál era una de las grandes atracciones, hermano, de ir a Corinto? Ir al templo de la diosa Afrodita. Y no crea que comprar veladoras, hermano, a otras cuestiones, hermano. Ahora, hermano, pudiéramos pensar si algo así hubiera en Hermosillo, en un lugar cercano. No faltaría muchos de nosotros, hermano, que nos escandalizáramos por las prácticas abiertas y deliberadas que ahí se tenían. Pero en aquel tiempo, hermano, no era motivo de escándalo. Al contrario, era motivo de orgullo, de un orgullo pecaminoso, de un orgullo terrible. Imagínese la jactancia de tener ese gran templo y de las tremendas orgías, hermano, que ahí se practicaban. En la ciudad de Corinto también había otros santuarios religiosos, hermano, como el templo de Asclepio, el dios griego de la salud, el templo de Isis, diosa egipcia de los marineros, de Poseidón, también un dios de los griegos. Y como nos da testimonio Hechos 18, también había en Corinto, hermano, lo que se cree una pequeña comunidad judía, y había una sinagoga. Hechos 18, ahorita lo vamos a ver, nos deja ver que Pablo, como acostumbraba, llegó a una sinagoga a predicar el evangelio. Ahora, hermano, pensando en la ciudad de Corinto, hermano, ¿cuál cree usted que era la gran fama que tenía esta ciudad? Le mencioné que muy posiblemente era la ciudad más rica de Grecia, hermano, pero su fama no era por la riqueza que había en la ciudad. La fama de la ciudad, hermano, no era por las grandes escuelas, por las universidades que había en la ciudad. Hermano, la gran fama que ostentaba de manera orgullosa y pecaminosa la ciudad de Corinto, hermano, era por la condición moral que había en la ciudad. Hermano, la ciudad de Corinto era famosa. Mire, hermano, muy sencillo, déjenme mencionarlo así. Se dice que personas que vivían cerca de la ciudad, hermanos, si querían, como diríamos el día de hoy, hermano, tener un tiempo para deschongarse, si querían un tiempo, hermano, para hacer cualquier acto pecaminoso, hermano, no batallaban mucho. Vamos a la ciudad de Corinto.
Vamos a Corinto, no a comprar, no a hacer negocio. Muchos veían la ciudad de Corinto, hermano, como un lugar donde podían, hermano, con toda libertad, sin miedo a lo que iban a decir otros, podían ir a ese lugar, hermano, a tener todo tipo de desenfreno carnal. Hermano, esa era a grandes rasgos la ciudad de Corinto, un lugar de mala fama. Mire, hermano, en aquel tiempo que a alguien le dijeran, tú eres no sé si se diría así, pero déjenme decirlo así, tú eres un corintiano, hermano, sería el día de hoy como decir, él es un sodomita. Hermano, ¿cómo se tomaría el término? Mira, ahí va un sodomita. Hermano, ¿qué connotación tiene el día de hoy que a alguien le digan un sodomita? Hermano, tiene una connotación perversa. Decir un sodomita es como decir, hermano, alguien afeminado, alguien con preferencias equivocadas. En aquel tiempo, decirle a alguien, eres un corintiano, hermano, era algo muy similar. Algo que personas con una moral en tendencia correcta tomaría como algo ofensivo, como algo grosero, como algo pesado, hermanos. Ahora, déjenme decirles lo siguiente, hermanos. En la mentalidad de muchos el día de hoy, pensar ir a evangelizar, hermano, a la ciudad de Corinto, muchos pudiéramos llegar a decir, es un lugar bien duro, es un lugar bien difícil, es un lugar de cuidado, de peligro, es un lugar donde posiblemente ni valdría la pena arriesgarse. Pero quiero recordarle, hermanos, que al Señor Jesucristo, hermano, lo acusaban por sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. A Cristo lo acusaban por ser el amigo lo pudiéramos decir el día de hoy, de homosexuales, de rameras, de gente rechazada por la sociedad. ¿Y qué nos dice la Biblia, hermano? Que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, y bien pudiéramos decir, hermano, guiado por el Señor, ¿a dónde fue, hermano? A la ciudad de Corinto. Mire, vaya conmigo a Hechos 18. Hemos visto a grandes rasgos un poco de la ciudad de Corinto. Veamos ahora un poquito de la iglesia de Corinto, hermano. En ese lugar perverso, en ese lugar con una moral depravada, en ese lugar de idolatría, en ese lugar, hermano, se vio el milagro del nacimiento de una iglesia. Mire Hechos 18, versículo 1. Dice la Biblia, después de estas cosas. ¿A qué se refiere estas cosas, hermano? Después de que Pablo había estado en Atenas, dice 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Sabe cómo lo pudiéramos decir el día de hoy, hermano? Se fue de Guatemala a Guatepeor, hermano. Atenas era, hermano, idólatra con ganas. Eran idólatras de marca. Era donde había aquel altar al Dios no conocido. Por si se les escapó uno, pues ahí está ese, para que no quede nadie sentido. De Atenas, Pablo fue, hermano, a la ciudad de Corinto. Pudiéramos pensar que Pablo fue, hermano, el primer misionero cristiano en trabajar en esa ciudad, según Hechos 18, y fue
como lo dije, en su segundo viaje misionero. Ahora, mire versículo 2, hermano. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Hermano, dice la Biblia, y halló a un judío, Aquila, y a su esposa Priscila. Aquí encontramos que la Biblia nos da testimonio de la conexión que Pablo encontró, hermano. Pablo encontró a una pareja judía, dos emigrantes romanos, hermano, Aquila y Priscila. Ellos habían sido expulsados junto con muchos otros judíos, de acuerdo al texto, por el emperador romano. Hermano, la Biblia nos da testimonio que Priscila y Aquila eran creyentes, hermano, a quien de alguna manera significativa Dios llegó a usar, hermano. Si usted se acuerda, hermano, Priscila y Aquila un día tuvieron una sesión intensiva y breve de consejería con un predicador fervoroso llamado Apolos. Hermano, Priscila y Aquila, por lo poquito que la Biblia nos da, eran personas temerosas de Dios, eran personas, hermano, que buscaban que el reino de Dios se siguiera extendiendo. Personas que buscaban que gente siguiera siendo salva. Hermano, mire, a mí se me hace muy interesante pensar en lo siguiente. Pablo va, hermanos, Pablo va a un lugar de mala fama. Pablo va a un lugar de mucha perversión. Pero la Biblia nos da testimonio, hermano, que Pablo encontró a este matrimonio. ¿Sabe qué me deja pensar, hermano, este detalle? ¿Cómo debió haber sido consolado, hermano Pablo, al encontrar compañerismo con este matrimonio? Hermano, ¿cómo debió haber sido bendecido el apóstol Pablo de tener por compañeros, escúcheme, no solo de ministerio, sino también de trabajo, hermanos, a Priscila y Aquila? ¿Por qué les digo eso? Mire versículo 3. El final del versículo 2 dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Alguien dijo, nos pudiéramos preguntar, ¿y cómo se encontró Pablo con ellos, hermano? ¿Sabe por qué se los encontró? Porque un domingo cuando Pablo iba al culto, se encontró al varón, hermano, con corbata y traje, Biblia bajo el brazo. No, hermanos, obviamente no. ¿Cómo se encontraría con ellos? Algunos han dicho que muy posiblemente por la cuestión del trabajo. Hermano, Pablo en Corinto tuvo que trabajar con sus manos. ¿Por qué, hermano? Ahí tomo muy en cuenta el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no come, hermanos. Había que buscar para el pipirrín, hermano. ¿Y qué hizo Pablo, hermano? Buscar la manera de ponerse a chambear. Y ahí en el trabajo, hermano, muy posiblemente se encontró con estos brothers, diríamos, hermano. Platicaron, hermano, ellos le invitaron a su casa, le hospedaron, y qué tremenda bendición, hermano. Debieron haber sido Pablo para ellos y ellos para Pablo. Hermano, escúcheme, bien pudiéramos decir, ya me imagino a Pablo escribiendo su reporte misionero para enviarlo a las iglesias. Hermano, de casualidad me encontré a estos brothers. No, hermano, no hay casualidades. En la providencia de Dios, hermano,
en el plan de Dios. Se encontraron Priscila y Aquila y el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hacía Pablo aparte de hacer tiendas? Por un tiempo se dedicó a hacer tiendas. Mire versículo 4, hermano. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermano, un patrón que vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo va de un lugar a otro, ¿qué hacía, hermano? Una de las primeras cosas que Pablo hacía era identificar, hermano, si había sinagoga en el lugar. Y a pesar, hermano, de que había un montón de templos ahí, hermano, medio psicodélicos, algunos de ellos, hermano, ¿qué hizo Pablo? Averiguar, indagar. Y a lo mejor, hermano, era el lugar más pequeñito. Nada que ver con el templo de la diosa exótica, hermano, del amor. Pero ahí en un lugar pequeñito, muy posiblemente, ahí estaba ubicada una sinagoga, hermano. ¿Y qué hizo Pablo en la sinagoga? Fue a ellos, hermano. Y dice la Biblia que discutía con ellos, hermano, exponiéndoles el evangelio, predicándoles el evangelio, hermano, en un lugar duro, en un lugar difícil, en un lugar perverso. Hermano, pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Por qué hay lugares de tanta perversión? ¿Por qué hay lugares tan duros? ¿Por qué hay lugares de tanto pecado, hermano? Por la ausencia de Dios, hermano. Hermano, donde Dios no es el rey, reinan las tinieblas. Donde Dios no es el rey, hermano, disculpe el comentario tan simple, si usted quiere. Donde no predomina la luz. Mire qué profundo. Varios días estuve estudiando para decirle esto, hermano. Donde no predomina la luz, predomina la oscuridad. Déjenme yo decirlo, porque yo pasé días estudiándolo, hermano. Donde no predomina la luz, predomina la oscuridad, hermano. Pero hay oscuridad donde la luz del evangelio no ha llegado, donde la luz del evangelio no ha sido anunciado, hermano. Ahora, ¿cuál fue la respuesta en la sinagoga? Mire versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, recuerde, en esa sinagoga, hermano, Corinto es una ciudad de Grecia, y en esa sinagoga estaban concentrados ahí los judíos. ¿Qué dijo Pablo? Como no hubo una respuesta, se sacudió el polvo de sus pies. ¿Y qué dice? Si ustedes judíos no quieren, bueno, me voy a toda la bola de perversos que no son judíos. ¿A qué? A darles el evangelio. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba ¿dónde, hermano? Para mí es eso, hermano. Dios tiene sentido del humor, hermanos. ¿Sabe? Mire, nada más véalo así, hermano. Véalo de esta manera. Aquí el templo, supongamos, es la sinagoga. Hermano, se cerró la puerta en la sinagoga. ¿Sabe dónde se fue Pablo? Con don Panchito, el de enseguida, hermano. ¿Cómo se llama Panchito? ¿Se llama Justo? Enseguida, junto a la sinagoga. Ahí a ese lugar, hermano. Pablo se fue a predicar el evangelio. Versículo 7. Y saliendo de allí,
se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Mire versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo, hermano? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, ¿qué, hermano? Creían y eran bautizados. Hermano, muchos de los corintios, esta frase me recuerda lo que dijo Pablo, hermano: donde abunda el pecado, ¿qué, hermanos? Sobreabunda la gracia. Hermano, ¿se acuerda que a alguien le dijeran corintiano? ¿Se acuerda lo que eso significaba? Hermano, era una comparación terrible. Pero aquí la Biblia dice: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermano, en un lugar de mucha oscuridad, en un lugar de mucha perversión, hermano, la luz del evangelio, hermano, se está mostrando efectiva. Bien dijo Pablo a los hermanos de Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, déjeme abrirle mi corazón y pensar en lo siguiente. ¿Sabe qué se me vino a la mente al estudiar lo que estoy compartiendo el día de hoy, hermano? Mire, por el lado de su servidor y por el lado de mi esposa, hermano, nuestras familias, mis tíos, tías, los tíos, tías de mi esposa, hermano, bien pudiéramos decir, vienen de Corinto, hermano. Y a mí me ha pasado por la mente, se lo confieso, el pensamiento: estos cuates nunca se van a convertir. Estos cuates no tienen remedio, no van a cambiar. Hermano, pero ¿qué dice aquí la Biblia? Que unos cuates de Corinto, hermano, creían y eran bautizados. Hermano, ¿qué nos indica esas palabras? Evidencias del poder de Dios, evidencias del poder del evangelio. Hermano, bien pudiéramos decir, si la raza de Corinto, hermano, se convertía, mi tío, mi tía, su tío, su tía, hermano, el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, no importa, hermano, decía un hermano, que sean bien duraceros, o sea, bien duros, no con mucha energía, no importa que sean bien duros de corazón, hermano, el evangelio es dinamita, el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, vea lo que dice versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo. ¿Dónde, hermano? ¿Cuál ciudad, hermano? La de Corinto, hermano. Ahora, hermano, no lo dice aquí la Biblia textualmente, pero pudiéramos pensar, ¿por qué Dios le dice a Pablo esas palabras, hermano? Mire, versículos atrás se nos acaba de decir que personas creyeron y eran bautizadas. Es como para que Pablo pudiera decir, aunque es bien terrible el ambiente aquí, gente está siendo salva, gente está respondiendo. Hermano, muy posiblemente pudiéramos pensar, no digo que así fue, hermano, enfatizo, muy posiblemente pudiéramos pensar que llegó a pasar por la mente de Pablo el decir, yo creo que así como en Tesalónica, posiblemente, no voy a durar mucho tiempo aquí. En Tesalónica duró 3 semanas. Hermano, en Corinto duró 18 meses más o menos, un poquito más posiblemente. Pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Pablo, no tengas miedo. Hermano, papás, ¿cuándo le llegamos a decir a nuestros hijos, no tengan miedo?
Cuando tenían miedo, hermanos. Cuando estaban asustados. Le llegamos a decir a nuestros hijos, mijito, no tengas miedo, mijito, aquí estoy contigo. Muy posiblemente Pablo, hermano, por más valiente y por más arrojado a los brazos del Señor, era humano, hermanos. No era Superman el apóstol Pablo, era humano, débil como nosotros, hermano, pero revestido por el poder de Dios. Y el Señor le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y mira, Pablito, escúchame, ninguno va a poner las manos sobre ti. Tú sigue predicando, sigue hablando, sigue anunciando el evangelio. Y le dice, yo tengo mucho pueblo. La idea de mucho pueblo, hermano, pudiéramos pensar que el Señor le está diciendo, Pablo, hay muchos más que van a creer y ser bautizados. Pablo, hay muchos más que el día de mañana, el día de pasado, van a ser salvos. Tú sigue predicando, sigue anunciando, porque muchos más seguirán siendo salvos en la perversa ciudad de Corinto. Ahora, vean lo que dice, hermano, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles. ¿Qué cosa, hermano? Hermano, mire, estas palabras, hermano, cómo me animan, hermano. No tenemos que reinventar la rueda, hermano. Diría mi papá, no tenemos que inventar el hilo negro ni el agua tibia, hermano. Hermano, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Hermano, tenemos que enseñar la palabra de Dios, aunque suene nada popular, nada atractiva, sigamos enseñando la palabra de Dios. Fue lo que hizo Pablo. Y hermano, Dios no va a revelar nuevos métodos y cosas así. Tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios. Mire versículo 12. Pero saliendo Galión, procónsul de Acaya, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Versículo 15, hermano. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Hermano, el ministerio de Pablo continuó, podemos decir, de manera exitosa en Corinto. Y mucho tuvo que ver, hermano, por lo que Galión está haciendo aquí. Hermano, Galión era una de las autoridades principales y fueron con él. ¿Sabe por qué? Para tratar de deshacerse de Pablo. Hermano, la determinación que tuvo Galión. Mira, si es cosas de palabras y de religión, yo no quiero tener nada que ver con eso. En otras palabras, hermano, lo que Galión está diciendo, mientras no causen ningún disturbio, mientras no hagan una revuelta entre la gente, mientras no anden de revoltosos ahí armando argüende, no hay problema. Hermano, por eso Pablo pudo estar en paz. Y de acuerdo a un comentarista, hermano, lo que Galión hizo aquí le valió a Pablo, hermano, para que fuera a otros lugares y tuviera libertad, hermano,
de predicar el evangelio sin ser acosado como lo había sido en otras partes. Hermano, Dios usando a una autoridad, ¿sabe qué nos debe recordar esto, hermano? Hermano, Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, Dios está por encima de cualquier persona déspota que nos puede despachar, hermano, cuando vamos a hacer un trámite. Dios está por encima de cualquier dirigente que se siente la mamá de los pollitos, hermano. Hermano, Dios está en control y Dios obra de tal manera que su palabra pueda seguir siendo anunciada, que el testimonio de Cristo pueda seguir avanzando para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Hermano, en situaciones difíciles, en un lugar, mire, hermano, humanamente hablando, pudiéramos pensar, hay que seleccionar un lugar para ir a evangelizar la próxima semana. Humanamente hablando diríamos, pues vamos al lugar más fácil, vamos al lugar más tranquilito. Yo escuché que ahí hasta nos van a pasar a tomar café y galletas, ahí nos van a tratar amablemente. Humanamente hablando, escogeríamos, hermano, el lugar más cómodo, más tranquilo. Hermano, pero aún en medio del ambiente más hostil, el evangelio tiene poder, hermano. El evangelio hace la obra. El evangelio, hermano, hace lo que ninguno de nosotros podemos hacer, hermano, con más verbo y labia que podamos tener, hermano. Mire, usted y yo, como se diría, podemos engatusar a una persona y ponerla a brincar a nuestro antojo. Pero nuestras palabras no pueden darle nueva vida en su corazón, hermano. ¿Sabe quién sí puede hacerlo? El evangelio, hermanos. El evangelio puede revivir al muerto, hermano. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, sigamos predicando el evangelio. Hermano, sigamos orando por nuestra tía bien católica, sigamos orando por nuestros parientes, hermano, aunque nuestra opinión nunca van a dar el brazo a torcer. ¿Quién se imaginaría, hermano, que esos aleluyas que se reunían en la iglesia de Corinto, un día, hermano, cantarían a Dios cuando un día, hermano, estuvieron allá arriba del monte en las orgías que se hacían en el templo psicodélico allá de la diosa del amor, hermano? Porque si usted ve 1 Corintios 6, miren, no voy a ir por tiempo, pero Pablo dice, y esto erais algunos. Esa frase, y esto erais algunos, hermano, habla de la perversión que caracterizó a muchos de los hombres y mujeres que un día estuvieron muertos, pero por la predicación del evangelio, Dios les dio vida. Termino diciendo esto, hermano. ¿Cuál fue la ocasión de la carta de Pablo a los Corintios? 1 Corintios capítulo 1, hermano. La próxima ocasión que enseñe sobre Corintios, hermano, voy a mencionar más a detalle lo que aquí solamente quiero mencionar, hermano. ¿Cuál fue la ocasión? ¿Por qué Pablo escribe a Corinto, hermano? Mire lo que dice versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a qué, hermanos. Hermano, la idea de santificados en Cristo Jesús habla de lo que sucedió el día que fuimos salvos. Hermano, fuimos santificados, apartados en Cristo Jesús. Hermano, delante de Dios somos santos, hermano. Delante del Señor hemos sido apartados, hemos sido santificados. Delante de Dios, hermano. Mire, ¿por qué creemos que la salvación no se pierde? Porque delante de Él somos santos y sin mancha. Aunque muchos digan, no, ni sincero eres. Hermano, Dios conoce nuestro corazón.
Dios conoce nuestro corazón y delante de Él somos santos y sin mancha. Y dice la Biblia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué, hermano? A ser santos, llamados a ser santos. Hermano, ¿cuál fue la ocasión de la carta? ¿Por qué Pablo le escribe a los hermanos de Corinto? Hermano, porque lo que aquí Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, no era algo exclusivo de los hermanos de Corinto, es algo exclusivo de todo hijo de Dios, hermano. Hermano, todo hijo de Dios hemos sido llamados a ser santos. Y Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, básicamente, hermano, para atacar varios problemas que se estaban suscitando, hermano, en la iglesia de Corinto. También para contestar preguntas que los hermanos de Corinto tenían, particularmente, por ejemplo, del matrimonio, hermano, allá en el capítulo 7. Hermano, mire, porque somos llamados a ser santos. Hermano, nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos, hermano. Nadie somos perfectos, pero somos llamados a ser santos. Y si vamos a crecer en santidad, hermano, Dios quiere atacar no nuestra persona, atacar nuestros problemas. Dios quiere tratar con nuestro corazón. Hermano, la razón de la carta fue atacar varios problemas que había en la iglesia y contestar preguntas, hermano, que la iglesia tenía. Varias situaciones que surgieron, hermano. Querido hermano, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, a pesar de lo que sucedió, hermano, como que a veces en nuestra mente cosas no han encajado bien, hermano. Todavía nosotros a veces creo que tenemos la mentalidad que teníamos antes cuando buscábamos ganarnos la salvación, hermano. Podemos ver a alguien fracasar, podemos ver a alguien cometer un error terrible, hermano, y más que recordar que somos llamados, hermano, a ayudarnos mutuamente, podemos descalificar a alguien por los errores que la persona ha cometido. Hermano, si usted se acuerda, había en la iglesia de Corinto un muchachito, hermano, ni tan muchachito, pero había un joven en la iglesia de Corinto que se metió con su madrastra, hermanos. Hermano, se metió con la esposa de su papá. Y los hermanos, se sentían todavía, estaban, casi se jactaban de la situación. Hermano, el Señor no desechó a esa persona. El Señor trató con esa persona. Hermano, si pudiéramos descalificar a personas, créanme que los hermanos de Corinto estarían recontra mega descalificados por lo que vivieron. Pero el Señor no los descalificó, hermanos. El Señor trató con ellos. Hermano, y el Señor sigue tratando con cada uno de nosotros porque somos llamados a ser santos. Hermano, gracias a Dios por el libro de Primera de Corintios. Cuánta esperanza encontramos en el poder del Evangelio. No hay corazón, hermano, que pueda resistirse. Quiero invitarle a terminar teniendo esto en mente, hermano. El Señor busca nuestra santificación. El Señor busca que seamos mejores. Hermano, tengamos en mente, ninguno de nuestros familiares, ninguno de nuestros vecinos, ninguno de nuestros conocidos o desconocidos, hermano, son personas que podamos decir son casos perdidos. No, hermano, no hay casos perdidos. Dice la Biblia que gente creía y eran bautizados. Y eso puede seguir sucediendo el día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. Gracias por lo que hemos podido ver como introducción
al libro de Primera de Corintios. Señor, ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos, Padre, a disponer nuestro corazón para que usted pueda seguir obrando nuestra santificación para la gloria de su nombre. Padre, gracias por su palabra. Nos ponemos en sus manos. Le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien.